Bueno, yo lo resuelvo recurriendo a que la geometría es la base de todo. O sea, cuando yo me doy cuenta que las plantas, los elementos, las conchas, cualquier elemento lleva la geometría implícita dentro de él, es cuando compruebo que lo que he estudiado en aparejadores, la delineación, cómo se hace una parábola, cómo se hace una elipse, me va a valer para expresarme con más facilidad. Porque yo siempre he dicho que soy mejor dibujante que pintor. Es decir, yo manejo muy bien y tengo mucha soltura en la línea, pero luego, por ejemplo, lo matérico, el color siempre me ha costado más. De ahí que, por ejemplo, yo pertenezco a la época del pop art. Yo cuando estoy estudiando es cuando está equipo crónica, equipo realidad, es aquel boom de la crítica social con la pintura, y el pop es el color plano que nos viene de maravilla porque en la escuela había que hacer otro tipo de cosas. Entonces es cuando yo empiezo a hacer un pop art muy geométrico y donde consigo utilizar la geometría como el esqueleto de lo que hago, pero en vez de tapar ese esqueleto con pintura, lo que hago es que dejo el esqueleto, dejo las líneas. Entonces lo que me ocurre es que como soy un rabo de cabra inquieto, no sigo una línea. Y entonces cuando uno ve mi trayectoria pictórica desde los años 70 hasta ahora, se da cuenta que paso por el impresionismo, por el poscubismo, por que de repente me da un arrebato y pinto cielos. Pero tú ves los cielos y hay geometría. Hay algo ahí que ves que no es el cielo que pinta otro. Hay unas curvas casi exactas, hay unas líneas. Cuando uno analiza cualquier otra obra, te das cuenta perfectamente bien de que el esqueleto está muy marcado. De que hay ese... Entonces, eso es lo que me da una... Luego paso a hacer abstracción y claro, la geometría para mí es vital en la abstracción. Es cuando ya las líneas y los cuadrados forman parte del purismo, el volver a la esencia de las cosas, ¿no? A interiorizar. La obra plástica, yo he intentado en los últimos años, los últimos 15 años, meter materia para justificar un poco el que no hubiera esa geometría tan precisa, porque yo siempre le he tenido mucho miedo a la frialdad de la geometría. De hecho, un día hablando con Caruncho, siempre le decía que a mí sus cuadros me resultaban fríos, les decía que no tenían alma, que eran perfectos, equilibrados, correctos, perfectos, elaborados, pero que a mí me faltaban alma. Por eso, aunque la gente no se lo crea, yo cometo errores en la geometría a propósito, para hacerla humana. De hecho, yo podía haber trabajado la geometría con líneas rectas, con papeles, marcando. No, yo lo hago a mano para que se note la incorrección, porque creo que es la forma de que gane humanidad la obra, y todos mis trabajos cubistas o pseudocubistas tienen esa imperfección hecha a propósito, para que no resulte tan fría como es la geometría en sí misma. Yo es algo que he hecho a propósito. Es decir, una de las cosas que siempre me han dado repelús era cuando entraba en una exposición y lo veía todo igual. Y me encontraba con que el pintor había seguido haciendo lo mismo que hacía 10 años. A mí eso me enfadaba, y me sigue enfadando, porque me parece que es muy cómodo. Es decir, descubrir qué es lo que hago, que gusta y que vendo, pues voy a seguir por ahí. Claro, eso es muy fácil, porque además, pero es muy peligroso, porque limitas mucho tu público y sobre todo te autocoartas a ti. Porque yo, por ejemplo, cuando quiero pintar impresionista, cojo y me hago unos paisajes impresionistas porque me da la gana. Es decir, yo quiero disfrutar. Y cuando hago abstracto, que hago un abstracto sobre papel muy geométrico, con mucha materia, lo hago porque me apetece. Es decir, no me condiciono a la moda. Entonces, hay muchos pintores que durante toda su vida quieren estar en el candelero, quieren estar en la última. Pero, gracias a Dios, en estos años en los que vivimos, no hay una tendencia. Ahora puedes ver un hiperrealismo maravilloso al lado de un cubismo, al lado de un geométrico, un hiperrealista, puedes ver hay de todo. Lo importante es que la obra sea válida y tenga validez. Entonces, aparte de las nuevas tecnologías,
que yo discrepo de ellas en muchos aspectos porque todavía no las acabo de entender. Es decir, yo valoro la fotografía y como arte, pero ciertos conceptos fotográficos no los entiendo. Al igual que ciertos tipos de instalaciones, pues me parece que es una tomadura de pelo. ¿Por qué? Porque yo no he llegado a entender ese concepto de instalación. Otras instalaciones sí las entiendo. Pero yo lo que he querido es pintar siempre lo que yo he querido, no dejarme guiar por la moda. Al igual que ya sé que el poscubismo no se llevaba cuando yo empecé. Y cuando la gente decía, pero es que pintas además con unos colores vivos que el cubismo no tiene. Bueno, es el mío. Y yo recuerdo las primeras críticas en Madrid, me ponían por las nubes por mi poscubismo, cómo me había metido en ese terreno, que además no es fácil, porque la gente entiende muy bien el impresionismo, entiende muy bien el pop art, entiende, pero el cubismo les cuesta, ¿no? Y eso que ya venían educados de Juan Gris, de Picasso, de un montón de gente. Igual que a mí me cambia el concepto del dibujo cuando voy a ver la primera exposición en la Biblioteca Nacional de Madrid de Juan Gris, y me quedé alucinado. Yo cuando veo aquellos cuadritos así, con aquella maravilla de papeles pegados pues entonces ahí descubro el collage de una manera total. Porque yo venía de haber aprendido de Renau, que es para mí el mejor valenciano donde los hay ahí del mundo, haciendo carteles con la técnica del collage recortado y pegado perfecto, porque ahora claro, con los ordenadores pegar, recortar y pegar es otra cosa, pero en aquella época no. Y yo tengo una colección que expuse y que la gente se sorprende mucho de ver unos collages pequeños recortados perfectos de cuadros y abstractos y todo esto. Entonces me sorprendo y me dedico a investigar sobre el cubismo y llego ahí. Y luego llego a un punto en el que descubro a Ben Nicholson, que es un pintor geométrico magnífico, y intento hacer esa forma de pintar del cubismo más puro, más limpio, que es un poco ir a la esencia de las cosas, ¿no? A lo mínimo. Cuando pasa todo eso, vuelvo a recuperar el poscubismo. Es decir, yo estoy constantemente dando vueltas, pero el eje central siempre es la geometría. Luego, cuando dibujo, y dibujo mucho a plumilla, y dibujo mucho con tinta china, con caña, me gusta mucho la cultura oriental. Soy de los que defiendo el papel. Creo que hay esa moda que ha habido en Europa y en España de ¡ay, es que si no es sobre lienzo no es obra! No, mire usted, Goya pintaba sobre papel, sobre cartones, sobre madera y no pasaba nada. Lo importante... Yo recuerdo que escribí un libro de frases sobre arte, que no ha salido nunca a la luz, ya saldrá, en el que digo que se puede ser muy fuerte sobre una seda y muy blando sobre una roca. O sea que no tiene por qué ser el elemento sobre el que trabajas el que influya en ti. De hecho, Japón y China sobre una seda hacen maravillas y otros señores sobre una roca hacen una blandez que no la aguantas, ¿no? Pero yo siempre he intentado con mi trabajo ser coherente, ser consecuente conmigo mismo, no esperar gustar a los demás. Y eso siempre lleva consigo, pues es lo mismo que en el espectáculo. Yo ya sé que soy un consentido, o sea, a mí se me consiente que diga cosas en teatros pequeños, no en la televisión que me ven millones. Pues en pintura es igual. Yo pinto poscubismo porque quiero. ¿Te gusta? Si no te gusta, lo siento, yo con esto disfruto en mi casa. Y eso es lo que muchas veces te quita popularidad. Porque si yo, en vez de hacer esta exposición, pongo 200 botellas de colores, tiro en el suelo piedras y hago un tomo así de gordo explicando que aquella es la sociedad maltratada, a lo mejor pues me dan un premio porque he hecho, o cuelgo todo esto lleno de preservativos, yo qué sé, estas cosas. Bueno, yo luego he visto instalaciones espléndidas porque tenían una base, porque allí había un análisis muy serio de lo que se estaba planteando. Pero la tomadura de pelo ha existido desde siempre. Es decir, no hay cosa más hortera que un cuadro de caza inglesa con caballos mal pintado. Pero tú ves un cuadro de caza inglesa bien pintado y es un señor cuadro. Lo que pasa es que como luego hemos visto tanta porquería de cuadros de caballos, te lo tomas mal, ¿no? Yo lo que he intentado, como decía siempre, es ser consecuente y coherente conmigo mismo. Y que la persona que compre una obra mía, que sepa
que la he hecho con cariño y es mi hijo. Y yo sé, en casi todas las casas en las que hay una obra mía, y eso que me robaron una colección de diapositivas que tenía del principio, y hay un trozo de obra que no sé dónde está, pero el resto sí la tengo bastante. Y además luego hay algo que al final se consigue, sin quererlo, que es tener un estilo propio. Hay gente que ya ve un cuadro y me dice, eso es de Moncho. Y eso es muy interesante, porque eso significa que has conseguido darle a la obra algo tuyo. En el pop art, evidentemente, de Equipo Crónica. Iban unos cursos delante mía y para mí tanto Equipo Crónica como el Equipo Realidad de Valencia más representaban lo que a mí me gustaba, que era ir en contra del poder. Entonces, ese pop art de Felipe II con un trozo del Guernica en la mano, pues a mí todo eso me parecía maravilloso porque era una protesta espléndida. Evidentemente te influye Picasso, te tiene que influir porque eres un ser humano que admira el arte. Pero claro, cuando uno profundiza en Picasso se da cuenta que está Gris, y que está Braque, y que está Matisse. Entonces, yo lo que creo que es fundamental en una persona no es ser alumno de, sino ser esponja. Es decir, absorber y luego hacerlo tuyo. Entonces, yo puedo ver la obra del pintor que sea, yo llego a mi casa y me puede haber influido, pero nunca lo voy a imitar. Voy a intentar hacerlo mío, propio. Entonces, en las últimas Meninas había un homenaje al pop art americano, Andy Warhol, Wells, toda la gente. Y he metido obras suyas dentro, pues como hacían ellos, de coger a Marilyn y ponerla, ¿no? O los tomates o el teléfono. Y yo creo que lo fundamental está en ser esponja y además admitirlo, admitir que uno está influido sobre todo cuando está influido por gente magnífica. Evidentemente, estás influido por un pintor de mierda o por un filósofo que no te interesa, pues hijo mío, adiós muy buenas. Entonces, todo ese Moncho deslenguado del teatro, luego en la pintura tengo que tener mucho cuidado en no ser gracioso. Eso es lo que es lo único en lo que me he reprimido, que cuando pinto no puedo tener chispas de humor, porque entonces equivocarían la pintura con el cómico. Y eso ha sido quizás la única cortapisa que he tenido en todos estos años, que hubiera sido estupendo si hubiera podido pintar en clave de humor, pero yo estoy seguro que la sociedad diría, mira, recurre a eso que es lo que le gusta, ¿no? Y eso sería ya muy complicado. Al igual que, por ejemplo, si alguien pudiera pensar que la geometría que tengo en lo que pinto está premeditada, no es verdad. Aflora por necesidad. No porque diga, voy a hacer esto geométrico y encima le pongo a esto porque No, aflora, es una cosa natural, que al igual que una madre coge el niño y lo pone en el colo y en vez de ponerlo aquí abajo lo coge aquí arriba, pues yo cuando pinto me sale la geometría y de hecho las críticas importantes que he tenido, todos dicen que compongo muy bien la obra, que mi composición está muy equilibrada, tremendamente equilibrada, y eso viene de la arquitectura. O sea, mis cuadros no se caen. Y no se caen porque están contrapesados todos. Y si los ves, hay un análisis de Velázquez muy importante sobre la triangularización de la obra. Todos mis cuadros tienen perfectas las diagonales, los triángulos, las tres alturas, los tres horizontes que se estudian en fotografía, los tres cuartos, la diagonal a la derecha, a la izquierda. Pero eso que ahora sale de una manera natural, eso estuvo muy trabajado, porque estuvo trabajado en la escuela. Sí, de alguna manera está hecho de una forma voluntaria, pero inconsciente. Mira la gente, a ver cómo es eso. Sí, vamos a ver. Es voluntaria porque lo quiero pintar, pero es inconsciente porque nace de mi forma de ir caminando en la vida. Yo llego a un momento en el que socialmente ocupo un puesto en el mundo del humor, en el mundo de tal, y por razones personales me doy cuenta que ese mundo a mí no me interesa.
Es cuando digo la frase de que prefiero un café con amigos que champán con gilipollas. Bueno, es que los que tomen champán sean gilipollas. Es que prefiero estar en una tasca con un amigo y un café que estar en una fiesta con la palmadita en la espalda. Entonces, recurro a las cosas que tengo en casa. Es decir, yo es muy raro que pinte un desnudo de una mujer, porque además soy homosexual, por lo tanto pintaría desnudos de hombres que me sería más cómodo el hacerlos. Adoro a la mujer y he hecho muchos apuntes de plumilla de mujeres y además preciosos, pero la figura humana siempre la uso un poco como elemento pictórico de recuperación, las meninas, una cosa de Goya, pero sin embargo los objetos pequeños, vuelvo otra vez a lo que le pasaba a los cubistas, ¿no? Es lo que tenían en el estudio, ¿no? El molinillo, el vaso, el jarrón, la sopera, y entonces es un poco darle importancia a lo cotidiano. Y eso es un proceso. Yo ahora voy por los 68 y estoy en la edad de ir a lo mínimo. Es curioso como, por ejemplo, Novoa, que es un pintor espléndido gallego, tiene 80 y tantos años y está en lo mínimo, está en una tela tensada con una mancha. ¿Por qué? Porque la edad, el que la sabe asumir, el que no, le da igual, te va llevando hacia una valoración de las pequeñas cosas. Uno tiene una casa muy grande y a medida que se van los hijos de casa se da cuenta de que con una habitación para dormir, un salón para estar, una cocina y un baño, le llega, ¿no? Pues de alguna manera a mí como pintor me pasa lo mismo. Es decir, si puedo pintar una mesa, una silla y una guitarra, me llega, o una rosa solo, no tengo por qué pintar un ramo, también hay ramos, pero creo que es un poco revalorizar lo cotidiano. Y eso también viene, eso lo hizo antes mucha gente, lógicamente, pero en el pop art, claro, el homenaje a la botella de Coca-Cola, a la sopa y a todo esto que hizo Andy Warhol, pues era un poco revalorizar lo cotidiano, no darle importancia a lo comercial. Y en este caso, pues es lo que tengo en el estudio, lo pinto. Y no me dedico a buscar el jarrón precioso, no. Sí, porque soy mejor dibujante. Entonces yo en el dibujo disfruto. Y entonces en el dibujo he hecho muchos retratos. Sobre todo, por ejemplo, la gente que me conoce dice que domino mucho la mirada. Yo hago miradas y con 2 rayas dices, soy yo. Cosa que la gente dice que es lo más difícil del mundo, dibujar miradas. Para mí las manos me parecen dificilísimas, pero bueno, estoy en esa lucha a mi edad. Pero sí es cierto que con el dibujo me encuentro más suelto que con el pincel. Yo con la plumilla, con el rotulador, con la caña cortada, afilada, mojada en tinta, y de hecho tú sabes que tenéis un libro lleno de apuntes míos de una frescura tremenda, ¿no? Que dice la gente, ¿y esto? Pues esto es un trazo solo. ¿Cómo va a ser un trazo solo todo eso? Sí. Entonces, el retrato en la pintura, cuando lo hago a base de planos. Lo hago como muy geométrico, no delimito el retrato, es un retrato más sencillo, mientras que cuando lo dibujo sí me fijo más, sí disfruto con la línea, sí disfruto con el trabajo. Ahora mismo he hecho 50 miradas de mujeres y están todas a rotulador fino y es bueno, es casi manierismo, ¿no? Es allí dibujando, pero es un disfrute porque estoy con mi atril pequeñito y me regodeo dibujando. Y entonces yo creo que si no disfrutas no puedes transmitir, ¿no? Y en el dibujo es un poco como el zapatero, que cuando le piden hacer un zapato de calidad, pues lo cose de otra manera, ¿no? O el sastre. Es muy distinto hacer prêt-à-porter, que va todo seguido, que cuando ya dicen, mira, hágale un traje, pero entonces ya el pespunte va hecho a mano, ya la solapa se pica aparte, y entonces claro, ahí en el dibujo es donde yo más disfruto, porque luego también hay que reconocer que en la pintura, últimamente a mí la materia me ayuda mucho. Yo preparo una base y sobre esa base trabajo después. Y entonces dependo mucho de la materia que he utilizado para el trabajo posterior. Por eso, cuando una persona ve mis dibujos y ve mi obra pictórica, dice, no parecen del mismo.
pero sí, sí es. Cuando yo me planteo hacer el primer libro de dibujos de humor, que viene promovido por admiración por Castelao y por Maside, opto por una solución que es el rectángulo, típico de Castelao y de Maside y de la época de los años 20, y la forma de dibujar lineal también de los años 20. Aunque Castelao y Maside, sobre todo Castelao, cuando se pone a dibujar, hay que echarle plomo, ¿no? Porque, por ejemplo, todos los retratos de Nueva York de los negros son impresionantes, pero su dominio de la línea es espectacular, que luego además Shiro vuelve a utilizarlo en las caricaturas, ese concepto. Yo lo que pretendo entonces es buscar un personaje del que me pueda reír, y qué mejor personaje que yo. Entonces me paso un tiempo haciendo mi propia caricatura para poder manejarla. Entonces, en todos los libros que he hecho de humor, menos en animaliños y en gatos, que tienen que ser gatos, y otros animales, me utilizo a mí como elemento tanto de protesta como de ridículo, porque me parece que era la forma más elegante de poder hablar de los demás. Un poco también influenciado por Quino y por Mafalda. Creo que es la forma de Quino es Mafalda, de alguna manera, es su alter ego. Bueno, pues mi alter ego es ese monchito, ¿no? Con pajarita y con gafas. Y el bigotón, porque fue un poco la imagen que la gente recordará de mí. Entonces yo pensé que ese tipo de dibujo, a mí, una vez aprendido, me era muy cómodo para trabajar. Y me unía mucho a la tradición gallega del dibujo de humor, que es lo que yo siempre he querido mantener. En el último libro que hicimos en esa recopilación de dibujos de humor, creo que si se analiza, hay hasta dibujos sacados de dibujos de Castelao, que yo nunca lo he negado. Hay mucho, ese burro lo dibujó Castelao, sí, y ya que lo dibujó bien, pues cojo y lo hago. Es decir, yo nunca he negado esas cosas, pero sí se nota que hay una predisposición a continuar con una tradición de dibujo que a mí me parece muy gallego y que era típico también en Cataluña en los años 20 y en los años 30, porque era el dibujo que estaba de moda, la caricatura política, estaba muy basada en eso. Y además luego valía muy bien porque no se usaban los bocadillos para poner los textos, se ponían abajo, por lo tanto el dibujo siempre quedaba como dibujo y el texto como concepto de humor. Que además es curioso porque yo sigo también la tradición muy gallega de que en mis dibujos de humor no te ríes. En mis dibujos de humor piensas. Y normalmente el gallego suelta la frase de carallo como atirou, ¿no? Esta foi a dar. Que es muy gallego, es muy nuestro. Tú sí las obras de Castelao y las de Maside las ves, reír no te hacen reír, porque hay verdaderas crueldades. Sí, hay verdaderas cosas de decir, pero Dios mío de mi vida, que hay un muerto y un niño pasando hambre al lado, no me puedo reír de eso. Pero sin embargo, la frase es la que te hace pensar en el doble sentido, la ironía, típicamente galaica. Yo me siento, la palabra es manipulador, es decir, yo tengo más diseños de esculturas que esculturas hechas. Es decir, yo tengo un buen material sobre unas ventanas que yo pondría en sitios estratégicos de la geografía gallega o del mundo, que son ventanas al mundo para ver cosas y que serían esculturas hechas con grandes planchas de hierro, oxidadas, con contraventanas falsas, con elementos de personajes hechos en metal, pero es más de diseño, porque creo que esa función se podría hacer con fundidores, se podría hacer con gente que trabaja el metal perfectamente bien. No tendría yo por qué andar manipulando, sino dirigiendo. Yo estoy más en esa línea. La escultura manual a mí siempre me costó mucho.